Buenas tardes, alumnos. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. No quise dejar pasar esta oportunidad de estar con ustedes. Por un tema de salud tengo que acudir a una cita médica, entonces no voy a poder estar en la clase en tiempo real, pero bueno, tengo una serie de materiales que les quiero compartir. También es importante, quiero hacer un resumen de la asignatura. Es la última sesión que tenemos de clase, entonces es importante que veamos pues, todos los contenidos que hemos visto durante estas semanas. Y vamos a ver un video que les preparé, vamos a ver su actividad, porque recuerden que la actividad de la semana 4 es la última actividad, es la actividad que tiene incluso el mayor peso en toda la asignatura. Entonces, bueno, es importante que veamos un poco sobre la actividad. También comentarles que ya pueden ver en la plataforma sus calificaciones de su actividad de la unidad 3. Les pido por favor que le den una revisada, que vean la calificación de algunos comentarios. Algo que quiero comentarles, yo les pongo comentarios en las actividades cuando hay algo que observar. Cuando ustedes cumplen al 100% con lo que está indicado, la rúbrica, entonces no pongo ningún comentario. Y al final, de todas maneras, en la actividad hay un comentario final para integrar todo lo que yo observé durante su actividad, durante su trabajo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver primero un video. Les voy a proyectar un video. Yo voy a estar en silencio para que ustedes vean el video. Después vamos a ir y voy a ir directamente ya a la presentación de la unidad, del tema de la unidad. Es importante que recuerden que estén ustedes con el tema de que ustedes, bueno, vean cada uno de los contenidos que vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el video, luego vamos a ver una presentación, luego los voy a llevar a la actividad para que vean un poco sobre la actividad que tienen que entregar y al final vamos a hacer un recap de toda la asignatura, de todo lo que vimos en la asignatura. Para eso también ahí les preparé un contenido. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir también el audio para que podamos ver. Denme un segundo. Eh, Voy a dar un poco de tiempo ya me está indicando que se está compartiendo el audio, entonces vamos a iniciar con nuestro video. Muchas gracias. ¿Qué tal? La inteligencia artificial, bueno, está cambiando todo, y a una velocidad que casi no nos deja ni pensar, pero ¿nos hemos detenido a ver cuáles son las reglas del juego? En este análisis vamos a meternos de lleno en los desafíos y las oportunidades que van a definir el futuro de la IA. Todo esto, por cierto, es el núcleo de la unidad 4 de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada e Innovación. Justo aquí es donde exploramos esa línea, a veces muy delgada, donde el increíble potencial de la tecnología choca de frente con la enorme responsabilidad que tenemos de guiarla por el buen camino. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Vamos a empezar en la nueva frontera de la IA. Veremos su promesa, luego nos adentraremos en los dilemas éticos, veremos cómo la regulación nos puede ayudar a navegar los riesgos y finalmente, cómo construir un desarrollo responsable. Y aquí es donde la conversación da un giro bien interesante. Miren, ya no se trata solo de qué puede hacer la inteligencia artificial, sino de qué debería hacer. Vamos a analizar esos retos y oportunidades que van a marcar su futuro. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? El chiste es entender bien estos desafíos, pero a fondo. ¿Para qué? Pues para que todo este avance tecnológico no sea solo pura innovación, sino que de verdad sea algo responsable y que a la larga nos beneficie a todos. Pero bueno, antes de clavarnos en los riesgos, vamos a ver el lado emocionante. ¿Qué es eso que promete la IA que nos tiene a todos hablando del tema? Es que el potencial parece sacado de una película de ciencia ficción. Estamos hablando de la posibilidad de crear una inteligencia artificial general que sea tan versátil como la mente humana y usarla para atacar problemas gigantescos como el cambio climático. Imaginen eso. Y aquí hay un brinco conceptual enorme. O sea, estamos pasando de la IA que conocemos hoy, que es súper buena para una sola cosa, a la búsqueda de una inteligencia artificial general o IAG. Un sistema que, en teoría, podría aprender a hacer, bueno, casi cualquier cosa que un humano hace. Claro que con un poder tan grande vienen preguntas igual de grandes. Así que es momento de enfrentar esos dilemas éticos tan complejos que la IA nos está poniendo enfrente.
Uf, esta pregunta va directo a la yugular de uno de los problemas más serios, el sesgo algorítmico. ¿Qué ocurre si nuestros sistemas de inteligencia artificial terminan aprendiendo lo peor de nosotros? Y créanme, el peligro es muy real. Imaginen esto, un algoritmo que decide quién consigue un trabajo y que, sin querer, discrimina por género. O sistemas de vigilancia que violan nuestra privacidad. Pasa que si alimentamos a la IA con datos de nuestro mundo, pues va a aprender nuestros sesgos y hasta los puede hacer más grandes. Y ojo, que estos no son problemas teóricos. Pensemos en el reconocimiento facial que se equivoca mucho más con ciertos grupos étnicos, o en cómo la automatización está cambiando industrias completas, dejando a muchos trabajadores con la urgencia de reinventarse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos todo este poder? Pues la clave parece estar en construir una especie de brújula moral y legal, con principios éticos muy claros y regulaciones que nos sirvan de guía. Para construir una IA que sea de verdad responsable, necesitamos tres pilares. Primero, transparencia, o sea que podamos entender por qué un sistema toma una decisión. Segundo, responsabilidad, que alguien se haga cargo si algo sale mal. Y tercero, y quizás el más importante, beneficencia, que el objetivo de la IA sea siempre, siempre ayudarnos a estar mejor. Y estos principios ya se están convirtiendo en leyes. Por ejemplo, en México tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y en Estados Unidos, la de California. Las dos buscan lo mismo, darnos más control sobre nuestra información. Si le echamos un ojo a la ley mexicana, por ejemplo, vemos que tiene herramientas súper concretas. Nos da los famosos derechos ARCO, que son para acceder, rectificar, cancelar u oponernos al uso de nuestros datos, y además exige medidas de seguridad muy claras, con sanciones de a de veras si no se cumplen. Pero al final del día, esto va mucho más allá de las leyes y los códigos. Encontrar el balance perfecto entre innovar y mantenernos seguros es una misión que, la verdad, nos toca a todos. Para que esto jale, necesitamos que todos le entren. Los gobiernos poniendo reglas claras, las empresas diseñando con ética desde el principio y la sociedad, pues la sociedad vigilando y participando en la conversación. La meta final es crear una cultura en la que la responsabilidad sea lo normal, no algo extra. Solo así la gente va a poder confiar en estas tecnologías y vamos a poder aprovechar todo su potencial. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que nos tenemos que llevar de tarea. ¿Cómo le hacemos para seguir innovando con la inteligencia artificial, pero sin pisotear nuestros derechos y valores en el camino? Encontrar ese equilibrio. Ese es, sin duda, el gran reto de nuestra era. Bueno, pues, ¿qué les pareció el video? La verdad es que lo que busca el video es hacer un resumen de la lectura. Vemos la unidad 4, pues está muy enfocado en los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, qué es lo que viene hacia adelante en el desarrollo, en la construcción de nuevos modelos de inteligencia artificial. Incluso se menciona acerca de la inteligencia artificial general, que es la inteligencia artificial que tiene las mismas, si no es que mayores habilidades cognitivas de pensamiento y de inteligencia que el ser humano. Entonces, en realidad, pues los retos ahí son muy importantes. Es importante que nosotros sepamos qué puede suceder, cuáles son los riesgos de esto. Entonces, lo que nos presenta aquí el video. Y para eso, a continuación, les voy a presentar, en un segundo, para presentarles, vamos a ir directamente. Esta es la lectura, para recordar un poquito lo que vieron en la lectura, que vieron lo que son los desafíos éticos y de implementación de la inteligencia artificial, vieron el análisis de los principales artículos que protegen los datos personales en México. Miren, en Estados Unidos también, no solo en California, sino en diferentes estados en Estados Unidos hay diferentes leyes y reglamentos para proteger los datos personales. Y también en la Unión Europea, incluso en la lectura se menciona algo sobre eso. Se habla en el subtema 4.2 de las perspectivas de desarrollo futuro. Ahí es donde se habla de la inteligencia artificial general. Incluso se presenta un caso de estudio. Este es un caso de estudio hipotético. Lo que busca es, pues, mostrar un poco cuáles son los riesgos, ya que estamos, a qué nos podemos enfrentar. Es un poco como el método de caso de Harvard, donde se presentan
hay tres actores y estos tres actores tienen una serie de implicaciones en el tema de la inteligencia artificial general. Pensando, recuerden, inteligencia artificial general como la inteligencia que tiene las mismas capacidades cognitivas o incluso mayores capacidades o habilidades cognitivas que el ser humano. Entonces, los invito a hacer la lectura. Me imagino que ya para esta lectura, para esta sesión, ya hicieron ustedes la lectura de este contenido, que es importante que ustedes revisen y que además cuando construyan su actividad de aprendizaje, que vamos a ver más adelante lo que tienen que hacer en la actividad de aprendizaje, pues tomen en cuenta todos estos elementos que están incluidos aquí en su lectura. Bueno, también es importante que revisen ustedes su glosario de términos, van a ver aquí todo lo que se habla de algoritmo, análisis, big data, los sesgos, que son los vías, etcétera, ¿no? Es importante que hagan ustedes referencia a estos términos que están incluidos en la lectura de la unidad 4. Bueno, y a continuación, pues vamos a ver un poco lo que son estos retos y estas oportunidades de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver, he preparado esta presentación para ver un poco lo que son estos conceptos que estamos construyendo. Bueno, pues lo primero es hacer como un primer recap de lo que estuvimos viendo en esta asignatura. En la unidad 1 vimos fundamentos y evolución, historia y tipos de inteligencia artificial. En la unidad 2 vimos temas de innovación tecnológica, disrupción y modelos. En la unidad 3, aplicaciones reales. Acuérdense que vimos ahí algunas aplicaciones y cómo se está utilizando la inteligencia artificial en salud, finanzas y educación. Y la unidad 4, que es esta, hablamos de ética, regulación y futuro. Entonces, hacemos un lente crítico de los riesgos que trae consigo el desarrollo de la inteligencia artificial general. Entonces vamos a ver un poco acerca de estos riesgos. Bueno, y la verdad es que se nos está presentando un gran dilema, la innovación versus los derechos fundamentales de cuáles son estos principales desafíos éticos y regulatorios a los que nos vamos a enfrentar y a los que están asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Sobre todo ustedes lo que pueden ver aquí es que la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización o junto con procesos de automatización, la autonomía, la disrupción y la inteligencia artificial general, esta innovación acelerada. Acuérdense que les platiqué de que la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que nos está dando muy poco tiempo. O sea, esto estamos hablando en cuestión de 5 años ha habido un proceso de transformación muy importante y no nos está dando tiempo para estar en el mismo carril, ¿no? Alineados a la misma velocidad. Y pues algo que se nos presenta aquí es que así como el peso que tiene esta innovación acelerada que se está dando en la inteligencia artificial, pues estamos teniendo problemas de los derechos, la protección de los derechos. Entiéndase a la privacidad, la equidad, la seguridad y los derechos ARCO. Ahorita vamos a ver qué es esto de los derechos ARCO. Se menciona en la lectura, pero quise también presentarles aquí sobre los derechos ARCO. Bueno, y ustedes que están iniciando su maestría en inteligencia artificial aplicada a innovación, en realidad el objetivo es que ustedes se conviertan en líderes de la implementación y uso de inteligencia artificial. Y pues ustedes tienen que estar conscientes que su tarea no, sobre todo tiene que ver con el equilibrio que se tiene que guardar entre la innovación acelerada de la inteligencia artificial y la protección de los derechos de los usuarios, de los que usen esta inteligencia artificial o de nuestros colaboradores o de los que están dentro de nuestra organización y cómo debemos de cuidar estos derechos. Entonces vamos a ver un poco sobre esto en las siguientes diapositivas. Bueno, y esto de los dilemas éticos pues tiene que ver con la privacidad y protección de datos. Ahí los invito a que revisen un poco el contexto acerca de la Ley General de Protección de Datos Personales y que vean cuál es la vulnerabilidad que se da y qué es lo que busca la reglamentación cuidar. También es importante mencionar que esto, bueno, pues que es un desarrollo que se está dando de manera internacional. O sea, hay diferentes leyes y reglamentaciones que están enfocadas a esto. Y
Esto, bueno, pues también no solamente es el cuidar la protección de la privacidad y la protección de los datos, sino otro de los riesgos éticos que se da en el uso de la inteligencia artificial y en el desarrollo tan acelerado que se está dando, pues tiene que ver con el riesgo de los sesgos algorítmicos y la discriminación. Esto tiene que ver los sesgos con la discriminación. Recuerden que cuando vimos los modelos de inteligencia artificial y cómo se entrenan las computadoras para la inteligencia artificial, pues se utilizan con datos y los datos están generados con los datos que nosotros estamos generando en nuestras organizaciones, eh, y esos datos pues tienen los sesgos que son propios de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para ciertos puestos, pues a lo mejor siempre se ha contratado más hombres que mujeres, o para ciertos puestos se ha contratado de ciertas carreras o de ciertas universidades más que de otras. Y eso, esos datos, cuando nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, a los modelos de inteligencia artificial, pues en realidad estamos adoptando esos mismos, o sea, esos mismos sesgos, esa misma discriminación que ya trae nuestros datos, pues la inteligencia artificial los adquiere. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos pues heredando a la inteligencia artificial esos sesgos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, la tecnología deja de ser neutral. Realmente lo que está pasando es que está heredando los prejuicios de los datos de su entrenamiento, y eso pues es también un riesgo, un dilema ético que se nos está dando y que nosotros como líderes tenemos que cuidar. Y bueno, pues hay principios rectores para la inteligencia, lo que se le llama la inteligencia artificial responsable. Esto lo que da es una confianza pública acerca de la adopción. Y estos son tres: es la transparencia, la responsabilidad y la beneficencia. La transparencia tiene que ver con los procesos, que estos deben de ser auditables y comprensibles. Y aquí lo que debemos de evitar es lo que se le llama en inteligencia artificial cajas negras. Recuerden que los modelos de inteligencia artificial profunda, pues en realidad son procesos matemáticos, estadísticos, y no alcanzamos todavía a entender los resultados que generan esos modelos, por qué toma esas decisiones o por qué le da más peso a una variable que a otra variable. Y eso es lo que le llaman cajas negras. Nosotros como líderes tenemos que buscar que los modelos podamos explicar qué es lo que está pasando en esa caja negra, ¿no? Por otro lado está la responsabilidad, que los desarrolladores y los operadores son dueños de los resultados. Esto quiere decir, por ejemplo, la gente que programa los algoritmos o que programa los modelos de inteligencia artificial, y luego los que entrenan con datos a la inteligencia artificial, pues también son responsables, deben de ser corresponsables de los resultados. Por ejemplo, Tesla. Hay un programador que desarrolla los algoritmos, hay un ingeniero de analítica de datos que está alimentando el sistema, y ellos son dueños si hay un accidente, ellos son responsables, son corresponsables de lo que está pasando, si hay un accidente. Pero además también el dueño de Tesla o los que tienen ellos también tienen la responsabilidad cuando llega a suceder algo. Entonces, aquí lo que hablamos es de que nosotros como líderes tenemos que construir los protocolos de remediación de errores y rendición de cuentas, lo que le llaman en inglés accountability, que es la responsabilidad. O sea, identificar quiénes son todos los que participan en los procesos del desarrollo de inteligencia artificial, de desarrollo de inteligencia artificial y de implementación de modelos de inteligencia artificial en las organizaciones, y pues todos tenemos que ser responsables de esto. Y por otro lado está el tema de beneficencia. Aquí tenemos que identificar que cuando nosotros implementemos una inteligencia artificial, el diseño debe de ir orientado al bien común y a la minimización del daño. O sea, tenemos que pensar que tiene que ser en beneficio de todos los que están siendo afectados. O sea, el impacto, debemos siempre de medir el impacto, el KPI del impacto del uso de la inteligencia artificial, y cómo su despliegue, pues qué impactos va a tener ese despliegue, ¿no? Entonces, pues estos son los principios rectores para una inteligencia artificial responsable. Hay una serie de barreras en la implementación, que esos son reales, y
es algo que se está dando de manera global, o sea, en todo el mundo, es real. Uno tiene la primera tiene que ver con la regulación insuficiente, pues hay un gap entre la velocidad con la que se está dando la inteligencia artificial y luego la regulación. Pues en realidad hay los países que están más avanzados, los países que están menos avanzados, pues ese gap se tiene que haber una regulación y una disminuir ese gap. En el mismo Estados Unidos, el estado de California es el estado más avanzado en regulación y hay otros estados pues, que no están que no tienen, incluso que a lo mejor no tienen ninguna definición de regulación en el tema de la inteligencia artificial. También tiene que ver con la infraestructura y la brecha digital. Esto de la brecha digital se da sobre todo en los países más desarrollados, los países menos desarrollados, los países que están construyendo inteligencia artificial y los países que solo estamos utilizándola y absorbiendo los desarrollos, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita es centros de datos y redes más robustas y que todos tengan acceso a la inteligencia artificial y que se disminuya las desigualdades de acceso. Así como todavía en México tenemos personas que no son digitales, que hay una brecha digital. Ahora imagínense con la brecha de la inteligencia artificial. En México se habla de un 39% de adopción. De hecho, México, Colombia y Brasil son los tres países con mayor adopción de inteligencia artificial, no solo de América Latina, ¿eh? O sea, lo que se habla es que somos de los países con una mayor implementación y adopción de la inteligencia artificial a nivel mundial. No desarrollamos modelos de inteligencia artificial, pero sí somos grandes usuarios y consumidores de la inteligencia artificial. Pero pues aquí también hay algo importante. No solo hay una resistencia, como se menciona aquí, una resistencia cultural al cambio, sino además ese temor a la automatización y al desplazamiento laboral también se da por la falta de capacitación. Así como México, Colombia y Brasil son de los países con mayor implementación o adopción de inteligencia artificial, también se reconoce que el 50% de esos usuarios, pues en realidad tienen muy poca capacitación, muy poca información o formación sobre la inteligencia artificial. Entonces, para que haya una verdadera implementación exitosa de inteligencia artificial, pues se requiere una gestión del cambio. Y es aquí donde ustedes, como los futuros líderes que están tomando esta maestría, pues es donde ustedes tienen esa gran área de oportunidad. Y no solo esa área de oportunidad, sino también esa gran responsabilidad de gestionar de forma correcta la inteligencia artificial. En México tenemos un marco legal, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Hay dos artículos clave, son el artículo 6, que habla de los principios de licitud, consentimiento, lealtad y proporcionalidad. El artículo 28, que habla de la seguridad, obligación de medidas técnicas y administrativas contra accesos no autorizados para cuidar nuestros datos personales. Pero también el artículo 16 es el que habla de los derechos ARCO. ¿Se acuerdan que les mencioné acerca de los derechos ARCO? Eso tiene que ver, la A, que tiene que ver con el acceso, que saben de mí. O sea, para mí es importante saber qué sabe una organización acerca de mí. Por ejemplo, piensen a lo mejor en Facebook. O sea, ¿qué sabe Facebook de mí? La R también tiene que ver eso con la rectificación, que yo pueda corregir errores en los datos, en mis datos personales. La C en la cancelación, que yo tenga derecho a cancelar en el momento que yo crea conveniente, pues cancelar esos datos que tienen ahí en míos, sobre mí. Y la O tiene que ver con la oposición, negarse al tratamiento, o sea, que nuestros datos no sean tratados o incluso indicar que no queremos que nuestros datos sean utilizados para alimentar otros modelos, otras inteligencias artificiales. Entonces, esto es el marco legal que hay en México. Y bueno, también aquí es importante tener nosotros una visión clara de la especialización a la generalización, de cómo la inteligencia artificial, que es lo que estamos actualmente viviendo, que es la inteligencia artificial especializada, entiéndase que la inteligencia artificial, los modelos que existen actualmente de inteligencia artificial, pues están diseñados para tareas en específico, o sea, que saben hacer una tarea en específico. Por ejemplo, hacer traducciones automáticas, diagnóstico médico, reconocimiento facial, generación de contenido como ChatGPT o como incluso nuestro tutor de inteligencia artificial de la universidad,
pues en realidad está diseñado para desarrollar ciertos contenidos con base en los contenidos de la maestría. Entonces, ese es como su objetivo, es especializado, está especializado solo en eso. Y en el futuro, piensen que lo que se está buscando, lo que se va a desarrollar es la inteligencia artificial general, la IAG, y en realidad es una inteligencia artificial que es adaptable. Por ejemplo, nosotros sabemos, empezamos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, después aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a algún deporte, puedo manejar un vehículo, puedo manejar un vehículo marino, un vehículo terrestre, puedo incluso volar un avión, etcétera. El humano, el ser humano tiene la capacidad de ser multi, con capacidades múltiples. O sea, no solo estamos hechos para hacer una actividad específica, sino tenemos una habilidad, la habilidad cognitiva para aprender a hacer diferentes cosas. Incluso vean, los médicos, es una alta especialización que se requiere en la medicina, pero además también los médicos pueden manejar un vehículo, pueden esquiar, pueden hacer traducciones, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca, lo que se está buscando es construir en el futuro una inteligencia artificial que sea general. Esto quiere decir que se pueda adaptar, que su modelo de inteligencia artificial sea adaptable, que tenga un razonamiento superior al humano, que pueda resolver problemas multidimensionales. Y es aquí en donde incluso empieza a tener ya rasgos superiores a las capacidades humanas. Nosotros sí podemos trabajar multidimensiones, pero tenemos ciertas limitaciones. Y los modelos de inteligencia artificial general futuros, pues en realidad lo que se busca es que tengan esas habilidades. Y aquí en la lectura, pues habla acerca de GPT, AlphaFold, que además acuérdense que lo vimos también ya en una sesión anterior, que empiezan a tener capacidades de comprensión contextual, incluso, y además con diferentes capacidades. Por ejemplo, ChatGPT puede desarrollar, y Gemini también, puede desarrollar texto, puede desarrollar una imagen, puede desarrollar música, puede desarrollar, o sea, empiezan a tener ya rasgos de comprensión contextual y desarrollarse en diferentes contextos y generar diferentes resultados. Sin embargo, la inteligencia artificial general todavía no llega. Se habla que hay algunos autores que dicen que antes de que acabe el 2030 va a existir ya la inteligencia artificial general. Hay algunos que hablan que en el 2027 ya tendríamos la inteligencia artificial general y bueno, no sabemos qué repercusiones vaya a tener. Y aquí es donde es importante, líderes como ustedes, que sepan cómo integrar todos estos elementos. Bueno, pues también acerca de lo que son las tendencias que están redefiniendo el mundo y que además tiene que ver con este desarrollo tan rápido que se está dando de la inteligencia artificial, pues tiene que ver con el futuro del trabajo. O sea, ¿qué va a pasar con esa colaboración humano-máquina, lo que le llaman los cobots? O tener ese trabajo colaborativo con robots que estén desarrollados con inteligencia artificial. Esto ya se está dando, por ejemplo, en Tesla. Se está optimizando las líneas de producción, la manufactura, a través de sistemas que se equilibran y se cuidan a través de la supervisión humana. Entonces, los humanos empezamos a dejar de ser ejecutores y convertirnos más en supervisores ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Otra de estas tendencias, pues, es la hiperpersonalización. Por ejemplo, que ya se puedan construir procesos de aprendizaje hiperpersonalizados. Un poco lo que está sucediendo en nuestra universidad con nuestro tutor de inteligencia artificial, que ya el tutor está hiperpersonalizado o está entrenado con la información propia de su maestría. Entonces, esa es una hiperpersonalización. Y otro tiene que ver con la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Algo que está pasando es que
algunos dicen los centros de datos, o ahora, por ejemplo, en Davos, dicen que ya no son centros de datos. Los centros de datos son los centros de cómputo avanzado donde se generan todos los procesos de cómputo para poder desarrollar y utilizar la inteligencia artificial. Entonces, hacen un uso muy fuerte, un gran consumo de energía, pero además también de agua para poder enfriar estos centros de cómputo avanzado, centros de datos, ¿no? Y lo que se busca es que la inteligencia artificial, pues que también tenga una conciencia sostenible, climática, como por ejemplo Google, pues hizo una reducción a través de algoritmos, una reducción muy importante de su consumo de energético, ¿no? Eso se llama optimización algorítmica. Y en la lectura también se vio un caso de estudio, recuerden, es un caso de estudio hipotético de los riesgos de la inteligencia artificial general. Se presenta el contexto de este caso de estudios el año 2030. Los decía, hay algunos autores que ya hablan que en el 2030 se conseguirá la inteligencia artificial general. Se habla de una tecnología, recuerden, esto es un caso hipotético, que se llama NeuraCorp, que además está conectada o tenga ciertos elementos como Neurolink. Y lo que se menciona ahí como un incidente hipotético, bueno, es que el sistema de inteligencia artificial escapa de su contención digital, o sea, de los elementos que lo contienen, que lo administran y que lo controlan, y lo que utiliza es, o lo que hace es optimizar los sistemas energéticos globales, y esto lo hace a través de apagones masivos, y los apagones generan una crisis económica, y además hay una una falta de alineación ética en los algoritmos, y esto, bueno, genera un incidente global y hay errores energéticos, y dejan hay apagones, imagínense apagones, ciudades completas tienen apagones por horas o por días, y esto pues genera una crisis mundial. Y esto se da por una falta de contención de una inteligencia artificial. Porque recuerden que hay algo todavía que no tiene la inteligencia artificial, en este caso de una inteligencia artificial general, que tiene que ver con que nosotros como seres humanos podemos sentir afinidad con los demás seres, con otros seres humanos o con los seres vivos. Eso no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene afinidades, tiene datos. Entonces, pues esto surge por esa falta de afinidad. Y también en este caso, pues se habla de un conflicto de intereses. Hay tres perspectivas. Esto que es un caso hipotético, pues véanlo ustedes como algo que, o sea, ustedes incluso le pueden identificar estos perfiles. Yo les aseguro que en donde trabajan van a identificar, pues esta doctora Elena Fernández se parece a fulanita, y Alan Cho se parece a la mejor, también a alguien que conozco en la organización. Entonces, hay tres perfiles que tienen tres perspectivas, ¿no? La doctora Elena Fernández, ella es del área de ética, y su argumento es que el fallo fue por un mal diseño en la moral de la inteligencia artificial general. Ella menciona que no basta la inteligencia, necesitamos la conciencia. Y la inteligencia artificial general no tiene conciencia. Nosotros todavía, es una habilidad humana que todavía no tiene la inteligencia artificial. Alan Chog, él es de seguridad y de defensa. Su argumento es que hay que priorizar la potencia y la defensa nacional. Y sus argumentos es miedo a lo desconocido versus protección ante amenazas. Entonces es como una visión diferente, es menos humana y es como más pragmática, ¿no? Y luego está Luisa Pérez, del área de transparencia. Su argumento es que exige auditoría y control civil, o sea, que el tema de la supervisión humana. Y aquí lo que ella habla es acerca del problema es la opacidad y la falta de responsabilidad corporativa, ¿no? Y se habla de una lección clave de este caso de estudio, que es que cuando no tenemos restricciones éticas, eso nos va a llevar al desastre sistémico. Quizás ahorita no lo tenemos muy claro porque la inteligencia artificial ya manejan ciertos sistemas o tienen responsabilidades sobre el manejo de ciertos sistemas, pero no generales.
Y cuando en el futuro, cuando la inteligencia artificial general sea o tenga la responsabilidad incluso de la seguridad armamentística o tenga, imagínense, el manejo de trenes, de sistemas de comunicaciones, pues los riesgos son altos, ¿no? Entonces, siempre como líderes debemos de tener estos tres argumentos, el argumento ético, el argumento de seguridad y de defensa del uso de la inteligencia artificial y también el argumento de la transparencia. Entonces, es como la lección que se da aquí. Y bueno, pues hay una serie de estrategias que se proponen para un desarrollo sostenible, como la regulación global, o sea, tratados internacionales acerca de la inteligencia artificial general. O sea, eso ya hay quienes en ciertos países está desarrollando, pero también algo que se está dando, y lo vemos entre Estados Unidos y China, es carreras armamentistas o armamentísticas, pero que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial. O sea, eso ya es algo que está sucediendo actualmente. También tenemos que desarrollar modelos de educación ética desde el diseño, o sea, cómo podemos incorporar principios morales desde que se hace la concepción, la arquitectura, y no solo como algo posterior, sino tenemos que concebir la inteligencia artificial general con esa visión. Hay temas de auditorías tecnológicas, lo que les decía de la caja negra, incluso lo van a ver en los siguientes cursos de la maestría. Se habla acerca de las cajas negras y cómo hay que trabajar para que esas cajas negras, pues que puedan ser explicables y puedan ser auditados. Y por otro lado están los controles de seguridad, o sea, cómo habilitar esos controles de seguridad, esos mecanismos físicos y lógicos que nos protejan de todas estas acciones, pensemos como acciones autómatas a emergencias o acciones que hace la inteligencia artificial que nos puede dañar como seres humanos. Entonces, estos son como las estrategias para un desarrollo sostenible de la inteligencia artificial general, regulaciones globales, educación ética desde el diseño, auditorías tecnológicas a esas cajas negras que suceden en los modelos del deep learning y los controles de seguridad. O sea, como esos switch que nos permitan apagar o prender dependiendo de lo que está sucediendo. Y esto es como la parte de la lectura. Después viene el que ustedes desarrollen una actividad, ya su actividad final, la actividad de la unidad 4. Y lo que se les pide es el diseño de un plan estratégico. Aquí el objetivo es desarrollar un plan integral para la implementación responsable de Intel. Ojo, la implementación responsable de la inteligencia artificial es la diferencia. Ustedes tienen que seleccionar un contexto, seleccionar un sector. Puede ser el de su organización, dependiendo, puede ser el sector salud, puede ser el sector de educación, el sector de logística o transporte, puede ser en donde ustedes trabajan, porque además eso les va a dar elementos de su experiencia, o pueden ustedes seleccionar uno, ¿no? Tienen que hacer una evaluación de los riesgos versus los beneficios. O sea, ¿cuál es el beneficio de implementar un modelo de inteligencia artificial? Pero ¿cuáles son los riesgos que están integrados, inherentes a la implementación? Tienen que ustedes en su trabajo, tienen que identificar los dilemas éticos y qué es lo que se gana o los beneficios de esa inteligencia artificial. Tienen que hacer una propuesta estratégica. Aquí no solo basta de que ustedes interactúen con el tutor de inteligencia artificial y pongan o copien y peguen, sino realmente lo que tienen que hacer es una propuesta estratégica. Tienen que proponer una hoja de ruta. ¿Cuáles son las tecnologías? Claro, con los conocimientos, las tecnologías con los conocimientos que tienen actualmente, pero además acuérdense que con el tutor de inteligencia artificial ustedes le pueden preguntar y pueden obtener ustedes ahí más información, ¿no? La propuesta debe ser estratégica. Y además deben de aplicar principios de transparencia y cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales o otra que ustedes seleccionen, nada más que sí tienen que buscar cuáles son. Pregúntenle al tutor de inteligencia artificial acerca de las diferentes reglamentos o leyes que existen en otros países, en Estados Unidos, pregunten por la de California o la de la Unión Europea, y ustedes tienen que definir qué ley o qué reglamentación van a aplicar. Entonces, su actividad de la unidad 4 van a desarrollar un plan integral para la implementación responsable de la inteligencia artificial, seleccionando
y contextualizando un sector, una industria, evaluando los riesgos versus los beneficios de esa implementación, haciendo una propuesta estratégica y además integrando un modelo de mitigación ética. Esa es su actividad que tienen que hacer. Y bueno, pues esto el objetivo es asegurar un futuro tecnológico ético, y esto pues no solo es un tema técnico, sino es un tema de responsabilidad compartida. Y sobre todo aquí lo importante es estar preparados. La pregunta sería si estaremos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestra propia creación. O sea, no solo los que crean los modelos de inteligencia artificial son los responsables, sino son los que aplican los modelos de inteligencia artificial para una industria en específico, pues tienen es una corresponsabilidad. Es el accountability. ¿Se acuerdan que mencionamos el tema del accountability? Pues no, pues aquí hace mucho sentido esto del accountability. Bueno, aquí quiero dejar el tema de lo que sería la materia. Quiero entrar un poquito más en la actividad de aprendizaje, que es desarrollar lo que ustedes van a hacer en esta actividad de aprendizaje, es desarrollar habilidades de análisis, planificación estratégica y reflexión ética mediante el diseño de un plan integral que contemple la implementación responsable de una solución de inteligencia artificial en un sector específico que ustedes pueden seleccionar de manera abierta, abordando tanto los aspectos técnicos como los desafíos éticos, sociales y regulatorios. Aquí vienen como el desarrollo del caso, la exploración guiada con su tutor de inteligencia artificial. Recuerden que deben de copiar y pegar este prompt, pero ustedes también pueden. Además, cuando ustedes interactúan con el tutor de inteligencia artificial, recuerden que hay lo que se le llama el cierre conversacional, que es una pregunta que les hace el tutor de inteligencia artificial para que ustedes puedan continuar ahí. Y bueno, su trabajo debe contener estos 6 elementos. Es súper importante que tengan, porque es parte de lo que, de la diseño, estructura, que ahorita vamos a ver la rúbrica con la que yo los voy a calificar, pues se contempla o se evalúa que tengan la introducción, el análisis del entorno, la propuesta estratégica, la evaluación ética y regulatoria, el impacto esperado y las conclusiones y recomendaciones. Incluso yo les recomiendo que copien esto, así como está, lo seleccionen, lo copien y lo peguen en su documento de Word o la herramienta que estén utilizando de texto y tiene que tener todo, utilicen, este es el contenido, es contenido que debe tener su trabajo. La rúbrica es la que está, incluso ustedes pueden ver la rúbrica, yo los invito a que revisen la rúbrica. ¿Qué se evalúa o cómo los voy a evaluar? Se evalúa el contenido y la relevancia, y aquí están como los diferentes niveles. Se evalúa el diseño, estructura y creatividad, por eso les decía acerca de integrar, es importante que estén los 6 puntos. Aquí también es que tengan una carátula, que además tengan un índice, que además estén ojo, la actividad que califiqué, me tocó a alguien de ustedes que entregó su actividad en Word. O sea, lo que tuve que hacer es descargar su documento de Word y convertirlo a PDF y después evaluarlo, ¿sí? Yo no pude hacerlo directamente en la plataforma en el caso de este alumno. ¿Por qué? Porque el documento de Word no se presenta en la plataforma, yo lo veo como una hoja en blanco. Entonces, los invito a que entreguen su actividad en formato PDF, incluso aquí se dice en su entrega. Recuerden las citas en formato APA y que además pongan evidencia del uso del tutor de inteligencia artificial. Entonces, también se califica la integración. Aquí, como usted se evalúa la integración, yo tengo que ver que esté en su trabajo conceptos e ideas de la unidad 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso es parte de lo que se califica la integración. Aplicación del tutor de inteligencia artificial, así como lo han hecho, copiar y pegar pantallazos del uso del tutor de inteligencia artificial. Evaluación y medición de impacto. Esto es súper importante, sobre todo por este tipo de proyecto,
yo voy a evaluar que ustedes incluyan la propuesta de evaluación, que además esta propuesta sea sólida y que además pongan las herramientas para hacer medio los KPIs. Ustedes pueden definir los KPIs con los que va a ser evaluado la implementación de este modelo que ustedes están o de, de este proyecto. Entrega y formato es el tema de que esté en PDF. O sea, es importante que se entregue en PDF, que tenga gráficos o esquemas o recursos complementarios como el índice de contenido y que además sus referencias estén en formato APA. Son como los elementos que se califican. Voy a dejar de compartir, con esto quiero cerrar esta sesión del día de hoy. Les pido nuevamente una disculpa por no poder estar con ustedes en tiempo real. Tengo una cita médica y eso no me permite estar el día de hoy con ustedes. Sin embargo, vean esta sesión, vean sus contenidos y trabajen su actividad. Les voy a compartir el día de mañana, se los muestro ahorita de manera muy rápida, yo les voy a compartir esta infografía donde es un resumen de los contenidos que se vieron en la unidad 4 que tienen que ver con los desafíos éticos y de implementación en el área de la inteligencia artificial. Y el otro aspecto que vemos aquí son las perspectivas futuras y estrategias para un desarrollo responsable, que tiene que ver con los retos éticos y oportunidades en el futuro. O sea, de este lado tenemos las oportunidades, pero también los retos éticos del desarrollo de inteligencia artificial. Les agradezco a todos, muchas gracias por haber estado en esta asignatura. Lo más seguro es que nos vamos a ver nuevamente en alguna otra asignatura. Les deseo mucho éxito y que les vaya muy bien en su actividad de aprendizaje y en el resto de su maestría. Muchas gracias y mucho gusto. Que tengan una excelente tarde-noche. Gracias.